El centro emocional es un centro muy importante del ser humano. Es uno de los 5 centros que tenemos. Y como todos los otros centros, el centro emocional también está cargado de efectos psicológicos. Esos efectos psicológicos lo que forman. Y es por eso que vemos tanto cambio en la personalidad, tanto cambio en las emociones humanas. Las emociones humanas están gobernadas por la ley del péndulo. Como conocemos, la mecánica del péndulo es que se va a un lado, se va hasta arriba, al lado derecho, para, luego empieza a descender, brevemente pasa el centro de equilibrio, que sería vertical abajo, y luego se va otra vez hacia el otro lado, hacia la izquierda, luego para y vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Esa se llama la ley del péndulo. La emoción humana está muy relacionada a la ley del péndulo, porque no tenemos equilibrio. Pasamos de profunda tristeza a profunda alegría. Pasamos de dolor y sufrimiento a felicidad. Pero todo es temporal, nada dura. Y el momento en que el péndulo pasa por la parte vertical baja, que es el punto del equilibrio, es muy breve en el humano. Ese debería ser nuestro punto estable, pero el humano no lo es. Se va al otro lado y nos vamos de extremo, de felicidad a tristeza. Pero no podemos mantenernos en el punto del equilibrio. Hablamos de que se necesitaría de una fuerza que nos mantenga en el punto de equilibrio. Y esa fuerza tiene que venir de la conciencia. Tiene que haber un aspecto de conciencia que no nos permita ir de un extremo del péndulo al otro extremo. Lo que causa el que vayamos a un extremo y luego al otro extremo y luego al otro son las impresiones. Vienen impresiones externas, nos identificamos y esa identificación nos lleva a extrema tristeza o a extrema felicidad, nos lleva a extrema ira o a extremo sentimiento de lo que nosotros llamamos amor, que en realidad no son más que apegos. Entonces, tendría que haber un factor consciente que tenga la fuerza de resistir la impresión, cosa de evitar que el péndulo se vaya a un extremo y mantenernos en el punto de equilibrio. Que cuando hay una impresión que nos induzca a la ira, sea la conciencia la que nos mantenga en calma, en serenidad. Que cuando hay un impulso que nos lleve a la tristeza, que sea la conciencia que nos mantenga en un punto de equilibrio. La conciencia solamente se puede manifestar cuando nosotros estamos en estado de alerta. Y cuando estamos en estado de alerta, implica que la atención no está hacia afuera, sino nuestra atención está hacia adentro. Con esa atención, cuando viene un impacto, una impresión externa, que en otro tiempo podría habernos llevado a la ira, la conciencia transforma esa impresión. Entonces no hay ira, porque comprendemos que no tiene sentido identificarse con la ira. Nos quedamos en calma, en serenidad. Cuando en el pasado hubieron circunstancias que a través de la identificación nos llevaban a la tristeza, cuando estamos alertas, la conciencia nos puede decir que no hay necesidad de identificarse con la tristeza, que solamente sería drenar energía. Y el momento que hay esa comprensión, entonces ya no hay tristeza, nos quedamos tranquilos. Es así como gradual y paulatinamente vamos reduciendo ese oscilar del péndulo. Cuando salimos de balance ya no vamos tan alto como antes, porque ya hay un factor conciencia. Y mientras más alerta estemos, mientras más permanente nuestro estado de alerta, esas oscilaciones decrecen más y más hasta el punto en que nuestro estado permanente es un estado de equilibrio, con mínimos cambios. Y es a eso a lo que nosotros debemos llegar, mediante el uso del estado de alerta, para que la conciencia pueda manejar la máquina humana. Es usar, manejar nuestra energía en una forma apropiada. El extremo de felicidad no es nada mejor
que el extremo de tristeza. Porque en ambos extremos, en ambos excesos, estamos perdiendo energía. Lo que queremos es eliminar todo lo que no es propio, todo lo que no es real, todo lo que no tiene su propia energía, todo lo que no puede pararse por sí solo. Eso es lo que tenemos que eliminar. Entonces, mediante el estado de alerta, nuestra conciencia puede ayudarnos en mantenernos en un punto de equilibrio, en que no tengamos excesos de felicidad ni excesos de tristeza, sino que seamos personas agradables, personas que siempre estén contentas, pero no en extremos, porque después de un extremo siempre hay una caída, y eso es lo que tenemos que evitar. Estamos tratando de alcanzar es mantenernos en el punto de equilibrio por el más largo tiempo posible. Sabemos que esto se puede porque cuando hemos visto a seres avanzados, hemos visto que el centro emocional es bien permanente, que no hay grandes extremos, grandes oscilaciones, y es a eso a lo que tenemos que obtener, y la forma de obtenerlo es disminuyendo los extremos. Podemos sentir compasión por alguien sin llegar a extremos de tristeza, y también podemos sentir la felicidad de otros sin demostrar excesos de alegría, cosas rebosantes de alegría que tampoco son típicas de nuestro ser. Entonces todo con prudencia, todo con cautela, todo en su lugar, siempre tratando de mantener el equilibrio en todo. Debemos ponernos conscientes de que después de una gran subida siempre hay una gran bajada, por lo tanto evitamos las subidas o evitamos las bajadas, tratamos de mantenernos en el punto de equilibrio. Este equilibrio no solamente se aplica en el centro emocional, sino en todos los centros. Cuando hablamos del centro instintivo, nos damos cuenta que cualquier exceso en el comer sería contraproductivo, nos daría una indigestión. Cualquier exceso en no comer también nos daría problemas de salud. Encontrar el equilibrio. Cuando hablamos de dormir, el exceso, 10 o 12 horas, nos haría mal, despertaríamos con dolor de cabeza. Pero la falta de sueño también produciría problemas. Dormir 4 horas no estaría bien, hay que encontrar el balance. Y una vez que uno sabe lo que es preciso para uno, tratar lo más posible de mantenerse con eso con disciplina. Mantener el balance, mantener el equilibrio. También en el centro intelectual, estudiar por 12 horas obviamente daña las células del cerebro. Por otro lado, estar echado en el sillón viendo televisión por 10 horas también hace daño al cerebro. Entonces tenemos que encontrar el centro, el balance, el equilibrio. Y eso es lo importante, encontrar el equilibrio y mantenernos en el equilibrio. Cuando hablamos del centro mental, el inequilibrio sería el vivir en las memorias del pasado y luego la oscilación a los sueños del futuro. Ese soñar con el pasado y el futuro trae inevitablemente el movimiento del tiempo. Lo que tenemos que hacer es cortar eso. Tenemos que aprender a vivir en el punto de balance, no aquí arriba ni aquí arriba. No vivir en las memorias del pasado ni en los sueños del futuro, los planes del futuro, sino aquí y ahora. Ese sería el punto de balance, porque cuando estamos alertas, cuando estamos sintiendo cada instante que estamos viviendo, estamos experimentando lo que es real. Y es ahí donde tenemos que mantenernos con la mente en silencio, porque la mente no ha sido creada para las memorias del pasado ni para los planes del futuro. La mente se nos ha dado para que esté tranquila, en punto de equilibrio, percibiendo lo que es real. Y es por eso por lo que tenemos que luchar, por encontrar ese punto de equilibrio. Lo que el hermano Temes nos estaba hablando es al respecto de esas personas que tienen personalidades múltiples, que los psicólogos han hablado, y estamos diciendo que esto ya serían casos extremos de los efectos psicológicos, en que han abayazado tanto y han controlado tanto al humano, que realmente ya se han formado como grupos de defectos psicológicos, que cuando actúan juntos en un caso representan una personalidad, cuando actúan juntos en otro caso representan otra personalidad,
pero esos casos existen y son casos extremos del desarrollo, de a dónde ha llegado el control del ego sobre la máquina humana. Pero en realidad, todo depende de mantener el equilibrio, dice usted. Entonces, para eso es la voluntad nomás, ¿no? Para que la conciencia trabaje, para que la conciencia permita que ese equilibrio. En alguna conferencia hemos dicho que así como estamos, en realidad no tenemos mucha voluntad. La voluntad es algo que tenemos que desarrollar. Usar la voluntad o la poca voluntad que tenemos, pero ante todo desarrollar la facultad del estado de alerta, que no la tenemos. Toda facultad se la desarrolla ejerciéndola. Así como el niño cuando nace no sabe caminar y es de practicar y caerse, que al final aprende a gatear, y luego practicar y caerse aprende a sentarse y pararse, practicar y caerse aprende a caminar. Así tenemos que desarrollar la facultad del estado de alerta. Entonces, más que voluntad, que en realidad no la tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo continuo de atención. Tenemos que hacer un esfuerzo de atención. En cada instante en que nos veamos identificadas con algo, traer la atención hacia adentro. Y es en ese esfuerzo de continuamente traer la atención hacia afuera, el esfuerzo de traer la atención, hacia adentro, que vamos desarrollando esta capacidad de controlar la atención. Y al poder controlar la atención podemos mantenerla dentro de nosotros mismos y desarrollar gradualmente el estado de alerta. Es algo que no lo tenemos y ese es el problema humano, que no tenemos la facultad del estado de alerta, que no tenemos la conciencia con nosotros, que la conciencia no ha despertado. Ese es nuestro problemita, nuestro gran problemita. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo consciente por mantener la atención, observar lo que está pasando adentro en vez de observar lo que está pasando afuera. Así vamos a desarrollar esta capacidad de atención y más tarde el estado de alerta. Y es con eso que luego ya se puede hacer el trabajo que necesitamos hacer. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo el trabajo necesario para alcanzar el despertar de la conciencia. Primero aprendiendo a manejar la atención y luego desarrollando gradual y paulatinamente el estado de alerta, vamos a conseguir las armas que nos van a llevar al despertar de la conciencia. Una vez que despertamos la conciencia, salimos de este círculo de los humanos dormidos y pasamos a ser del círculo de los humanos despiertos, de los humanos conscientes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de subir de un grado al otro. Y es por eso que es tan difícil. Estamos tratando de desarrollar algo que no tenemos. Y es por eso que es imprescindible cada día pedir ayuda divina, porque es con ayuda divina que vamos a desarrollar esto. No va a ser porque tenemos fuerza de voluntad, ni cosa por el estilo, va a ser con ayuda divina. Una vez que se logre, si es que se logra llegar al despertar de la conciencia, haya de ser entonces el momento en que vamos a tener el 100% de conciencia, no el 3 o 5 o 10% que tenemos ahora. Exactamente. Todos los hermanos, las hermanas que ya han sentido, que están aquí, porque han sentido esa ansiedad, esa necesidad imperiosa de cambio, de algo nuevo, es porque ya han pasado el 3% de conciencia. Cuando se llega más o menos al 10% de conciencia, ya hay esa necesidad imperiosa de encontrar el camino. Ok, o sea, los aquí no tienen 3% de conciencia, tienen más y mucho más. Entonces, esta enseñanza nos da las claves, las técnicas, que aplicándolas nos ayudan a desarrollar la conciencia gradual y paulatinamente. 10%, 20%, 30%, gradual y paulatinamente, hasta llegar al pleno despertar de la conciencia, que sería el 100% de la conciencia. Cuando se alcanza el despertar de la conciencia, ahí ya tenemos derecho a ser semilla para la próxima raza.